Comenzando con esta primera unidad, en particular con lo que son los ácidos nucleicos, primero decir que cuando hablamos de ácidos nucleicos nos podemos estar refiriendo a una molécula de ADN o a una molécula de ARN. ADN hace referencia al ácido desoxirribonucleico, ARN hace referencia al ácido ribonucleico. Si tenemos que definir ácidos nucleicos, podemos definirlos como polímeros de nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Como pueden ver aquí en la imagen, un nucleótido es una molécula química constituida de tres componentes fundamentales. Por una parte, hay en la parte central un azúcar de 5 átomos de carbono, por lo tanto es una pentosa, a la cual se unen otros dos componentes. Por un lado, tenemos la unión de una base nitrogenada que se une al carbono 1' de este azúcar, y por otro lado, la presencia de grupos fosfato, que puede ser un monofosfato, un difosfato o un trifosfato, que se unen a otra parte de la molécula, específicamente al carbono 5'. Si ahora nos enfocamos exclusivamente en la parte del azúcar del nucleótido, en los ácidos nucleicos se encuentran dos tipos de azúcares. Por un lado está la ribosa y por otro lado la desoxirribosa. La ribosa es un azúcar de 5 carbonos, una pentosa que se encuentra presente en el ácido ribonucleico, ARN. Por su parte, la desoxirribosa se encuentra presente en un ADN. Como vemos aquí en la imagen, ambos azúcares, desoxirribosa y ribosa, son muy similares. La única diferencia entre ellos radica en el grupo o en el átomo unido al carbono 2'. Ambos azúcares tienen los carbonos numerados. Empezamos con el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Les repito, la única diferencia entre ambos azúcares radica en el grupo o en el átomo unido al carbono 2'. En el caso de la ribosa, es un grupo OH o hidroxilo el que está unido al carbono 2', como pueden ver en la imagen. En el caso de la desoxirribosa, hay solamente un átomo de hidrógeno unido a ese carbono. Ahora, la ribosa es un azúcar presente solo en el ácido ribonucleico, ARN. La desoxirribosa, por su parte, es un azúcar presente solo en el ADN o ácido desoxirribonucleico. En relación con este otro componente de los nucleótidos, que son las bases nitrogenadas, en los ácidos nucleicos encontramos distintos tipos de bases nitrogenadas. Por un lado tenemos las purinas y por otro lado las bases del tipo pirimidina. Se denominan así esta clasificación de bases porque estas moléculas se asemejan a unas moléculas químicas que se conocen como purina y pirimidina. La molécula purina es una estructura de doble anillo, mientras que la pirimidina es una estructura de un anillo. En el caso de las purinas, los átomos que constituyen estas moléculas tienen numeración, sobre todo en el esqueleto central, del 1 al 9. En el caso de las pirimidinas, son 6 átomos que constituyen el esqueleto central. En cuanto a las bases del tipo purina, hay dos bases nitrogenadas, son la adenina y la guanina. Estoy hablando de bases en general, hay otros tipos de bases, pero estas son las más comunes presentes en los ácidos nucleicos. Entonces está la adenina y está la guanina como base nitrogenada del tipo purina, como pueden ver en la imagen. Bueno, la adenina y la guanina son bases nitrogenadas del tipo purina, se asemejan mucho estructuralmente entre sí, como pueden hacer el análisis con detalle en la imagen respectiva. En términos de las bases del tipo pirimidina, hay 3 bases nitrogenadas principales. Está la citosina, la timina y el uracilo. La timina se encuentra exclusivamente en el ADN, el uracilo es exclusivamente en el ARN.
Todas estas tres bases del tipo pirimidina se asemejan mucho estructuralmente entre sí, como pueden ver en la imagen que se les está mostrando en pantalla. El año 1953 marcó un hito en la historia de la biología porque dos investigadores, uno británico, otro norteamericano, James Watson y Francis Crick, propusieron por primera vez en la historia la estructura tridimensional de una molécula de ácido desoxirribonucleico, ADN. Watson y Crick interpretaron imágenes obtenidas por la técnica de difracción de rayos X para generar un modelo tridimensional de la estructura del ADN. La imagen que analizaron, de la cual se basaron, fue obtenida por una científica, una mujer científica de ese tiempo, una británica, que había aprendido la técnica de difracción en laboratorios trabajando en Francia. Ella obtuvo la imagen que hoy en día se conoce como la imagen 51 o la fotografía 51 de rayos X de fibras de ADN, y fueron las que visualizaron James Watson y Francis Crick para poder proponer su modelo tridimensional del ADN. Lo paradójico es que los dos hombres recibieron el premio Nobel junto con otro investigador que trabajaba en el mismo instituto, y no Rosalind Franklin, que fue la mujer que les comento que tomó estas imágenes de difracción. Ni siquiera apareció como coautora en el artículo, y por eso quisiera hacer especial mención a la importancia de esta mujer en la historia de la biología, porque las mejores imágenes de difracción de rayos X en esa época fueron obtenidas por ellas. La famosa imagen 51 de la cual se basaron James Watson y Francis Crick. Esta investigadora falleció joven, probablemente a causa de la exposición a los rayos X, y no fue galardonada con el Nobel y apenas recibió una mención mínima durante la conferencia del premio Nobel dada por Watson y Crick. ¿Qué es lo importante de la estructura del ADN propuesta por Watson y Crick? Primero, muestran la estructura tridimensional, plantean las dimensiones de esta molécula, dicen que es una molécula que es una doble hélice, una estructura en forma de doble hélice. Son dos moléculas de ADN o dos cadenas o dos hebras, como quieran verlo, que se enroscan entre sí formando un giro helical. Se genera un surco mayor, un surco menor, como se ve en la imagen que tienen en pantalla, y también es importante mencionar que entre las características es que ambas hebras presentan una orientación antiparalela. Siempre tienen que tener presente el antiparalelismo de la molécula de ADN de la doble hélice, en el sentido de esta orientación de las cadenas que son en direcciones opuestas. Otra característica propuesta por ellos fue que los grupos fosfato quedaban mirando hacia el exterior de la molécula, un dato que fue propuesto antes por Rosalind Franklin, quien se había dado cuenta de esto previamente. También proponen que dentro de esta estructura tridimensional las bases nitrogenadas quedan mirando hacia el interior de la molécula, y hay interacciones entre estas bases nitrogenadas, como veremos posteriormente. Las hebras son complementarias, es decir, se mantienen unidas entre sí por interacciones entre estos nucleótidos o entre las bases nitrogenadas que están mirando hacia el interior de la hebra. De hecho, las bases nitrogenadas pueden interactuar entre sí y lo hacen a través de los denominados puentes de hidrógeno. ¿Qué se sabe? Que las bases nitrogenadas, y que ya vieron en la infografía, son capaces de interactuar entre sí, pero existen interacciones preferenciales. Por ejemplo, siempre vamos a ver que la adenina interactúa con la timina por un lado, y por otro lado la citosina interactúa con la guanina. Es decir, se forma la interacción AT en términos abreviados y la interacción CG también hablando abreviadamente. Es este tipo de interacciones entre las bases nitrogenadas, una purina con una pirimidina, que
sumadas en su conjunto estabilizan al ADN en forma de doble cadena, es decir, una cadena se puede unir con otra por esta complementariedad de las bases nitrogenadas. Y con esto hemos visto de manera muy general la estructura del ADN. No les comenté acerca de la distancia entre las bases, el número de vueltas por giro helical, el número de bases nitrogenadas por giro helical, que es aproximadamente 10 bases, el diámetro o las dimensiones que tiene este giro helical, pero eso lo revisan con detalle en la infografía respectiva o en el texto que les damos de referencia, que es principalmente Cooper u otro texto relacionado. Con esto entonces hemos revisado de manera muy general lo que son los ácidos nucleicos como biomoléculas en términos introductorios para lo que sigue del curso. Y en nuestra próxima sección viene el análisis de las proteínas.